Hubo un tiempo en que los niños salían de casa por la mañana y no regresaban hasta el anochecer, sin móvil, sin vigilancia, sin red de seguridad. Una época en la que la libertad era algo natural, pero el peligro acechaba por todas partes. Para la generación X, la vida cotidiana no era un espacio protegido, sino una aventura silenciosa llena de riesgos hoy apenas imaginables. Lo que entonces se consideraba normal, hoy pondría a los padres en pánico. Viajes en coche sin cinturones de seguridad, parques infantiles de hormigón y metal, fumar en espacios cerrados, horas sin supervisión al aire libre, todo eso formaba parte de la vida diaria de toda una generación. Estos peligros no se percibían como una amenaza, sino como parte del proceso de maduración. En este vídeo viajamos atrás en el tiempo a una época en la que sobrevivir a menudo significaba asumir responsabilidades por uno mismo. Te mostraremos 10 peligros cotidianos aterradores a los que se enfrentaba la generación X cada día, peligros que han marcado Europa y cuyas consecuencias perduran hasta hoy. Quédate, porque algunos de ellos apenas podrás creerlos. Viajes en coche sin cinturones de seguridad. Un peligro subestimado. Para muchos niños de la generación X, viajar en coche no era un espacio protegido, sino un lugar de sorprendente libertad. Los cinturones de seguridad no se consideraban necesarios, sino más bien una restricción molesta. Los niños se sentaban sin abrocharse en el asiento trasero, se tumbaban a lo ancho de los asientos o jugaban durante el trayecto, completamente ajenos al peligro que les rodeaba. Por aquel entonces, los cinturones de seguridad no estaban estrictamente regulados ni firmemente arraigados socialmente. Los padres confiaban en la experiencia, no en la tecnología, y los coches apenas disponían de sistemas de protección que hoy son algo obvio. Un frenazo repentino o un accidente podía tener graves consecuencias, pero este riesgo rara vez se cuestionaba. Retrospectivamente, esta despreocupación resulta aterradora. Sin embargo, estos viajes forjaron a una generación que aprendió pronto a vivir con la incertidumbre. Solo con el creciente conocimiento sobre seguridad vial cambiaron las leyes y las actitudes, dejando claro lo peligrosa que era realmente esta costumbre cotidiana. 2. Jugar sin supervisión al aire libre, libertad a un alto precio. Para la generación X, la infancia significaba una cosa por encima de todo: estar fuera sin supervisión. Durante horas, los niños deambulaban por barrios residenciales, bosques y parques sin que los adultos supieran dónde estaban exactamente. Esta libertad se sentía ilimitada, pero traía consigo peligros silenciosos. Sin teléfonos móviles, no había forma de pedir ayuda rápidamente. Las farolas sustituían al reloj, y quien llegaba tarde a casa tenía que asumir las consecuencias. Los niños trepaban a los árboles, construían cabañas y andaban en bicicleta por el tráfico. Las lesiones formaban parte del día a día, y a menudo se aceptaban como una parte necesaria del crecimiento. Estas horas sin supervisión formaron a una generación resistente que asumió responsabilidades a una edad temprana. Al mismo tiempo, solo más tarde se hizo evidente lo arriesgado que era realmente este grado de libertad. Un contraste con la infancia tan protegida de las generaciones actuales. 3. Parques infantiles peligrosos. Aventuras de metal y hormigón. Los parques infantiles de la generación X no eran refugios seguros, sino verdaderas pruebas de valor. Debajo de los columpios y estructuras para trepar, a menudo había hormigón o asfalto, y cada caída tenía consecuencias notables. Rodillas raspadas, moratones e incluso fracturas de huesos eran casi una parte natural del juego. Los propios aparatos de juego eran tan peligrosos como fascinantes: columpios altos de metal, toboganes incandescentes y carruseles que giraban rápidamente atraían a los niños como un imán. Las normas de seguridad, tal como las conocemos hoy, apenas existían. En lugar de acolchados protectores, había bordes duros. En lugar de señales de advertencia, solo experiencia. A pesar de todos los riesgos, muchos niños de la generación X recuerdan estos lugares con nostalgia. Los parques infantiles peligrosos les enseñaron a superar miedos, a evaluar riesgos y a levantarse después de caer, habilidades que los acompañaron toda la vida. 4. Ir en bici sin casco. Libertad sin protección. Para los niños de la generación X, la bicicleta formaba parte del día a día como la propia libertad. Los cascos eran raros, a menudo incluso motivo de burla.
Con el viento en la cara, circulaban por calles y callejones sin pensar en la protección o en las posibles consecuencias. Las caídas se consideraban inevitables, no una señal de advertencia. Sin protección para la cabeza, incluso los accidentes pequeños eran arriesgados. Las lesiones en la cabeza se subestimaban y las maniobras arriesgadas eran parte del juego. Los adultos lo veían menos como un problema y más como una lección de vida. Se aprendía por experiencia, no por prevención. Hoy, esta actitud parece negligente, pero entonces formó a niños que aceptaban riesgos y asumían la responsabilidad de sí mismos. Solo más tarde se impuso la conciencia de que la seguridad no es un obstáculo para la libertad, sino su requisito previo. Tabaquismo pasivo, un peligro invisible en el día a día. Para muchos niños de la generación X, el humo del tabaco era omnipresente. Flotaba en salones, coches, restaurantes e incluso centros comerciales. Fumar cerca de niños se consideraba normal, casi nadie lo cuestionaba. El peligro era invisible, pero siempre presente. Los padres fumaban en el coche con las ventanas cerradas, los profesores en las salas de descanso, los adultos en casi cualquier espacio público. Las consecuencias para la salud del tabaquismo pasivo aún eran poco investigadas y se subestimaban. Problemas respiratorios, infecciones y daños a largo plazo a menudo pasaban desapercibidos. Solo años después cambió la conciencia. Lo que antes se consideraba una parte inofensiva de la vida cotidiana se reconoció como un grave riesgo para la salud. Para la generación X, sin embargo, el tabaquismo pasivo era una realidad ineludible, silencioso, cotidiano y más peligroso de lo que se sospechaba entonces. Miedo a los extraños, una amenaza invisible. En las décadas de 1970 y 1980, creció en muchas familias un profundo miedo a los extraños. Aunque los secuestros eran estadísticamente raros, marcaron la conciencia colectiva de la generación X. Los informes de los medios, los programas de televisión y las imágenes de niños desaparecidos crearon una constante sensación de inseguridad. Los niños aprendieron pronto a no confiar en nadie que les fuera desconocido. El término peligro de extraños pasó a formar parte de la vida cotidiana e influyó en cómo se movían los niños al aire libre. Cada encuentro podía ser potencialmente peligroso, incluso en un entorno familiar. Este miedo cambió el sentido de seguridad de toda una generación. Hizo a los niños más cautelosos, vigilantes y desconfiados, un mecanismo de protección que surgió de una preocupación real y que marcó de forma duradera el crecimiento de la generación X. Amianto en las escuelas, un peligro oculto. Mientras los niños de la generación X iban diariamente a la escuela, no sospechaban que un grave peligro se encontraba directamente sobre sus cabezas. El amianto era omnipresente en muchos edificios escolares, en placas de techo, aislamientos y tuberías. Entonces, el material se consideraba seguro e indispensable. Solo más tarde quedó claro lo peligroso que es realmente el amianto. Si las fibras finas se liberan, pueden inhalarse y causar graves enfermedades pulmonares. Alumnos y profesores estuvieron expuestos a este peligro durante años, sin saberlo ni poder protegerse. Con el creciente conocimiento, se empezó a rehabilitar escuelas y a retirar el amianto. Para la generación X, sin embargo, esta amenaza siguió siendo una parte silenciosa de la vida cotidiana, invisible a largo plazo y potencialmente mortal. Plomo en el día a día, una intoxicación subestimada. Para la generación X, el plomo era un compañero invisible del día a día. Estaba en las pinturas de pared, en el polvo de casas antiguas e incluso en el aire debido a la gasolina con plomo. Nadie advertía de ello, porque el peligro fue poco conocido durante mucho tiempo. La pintura descascarillada y los suelos sucios liberaban partículas de plomo con las que los niños entraban en contacto a diario. Especialmente en las ciudades, el tóxico se acumulaba en el medio ambiente y afectaba insidiosamente a la salud. Las consecuencias iban desde trastornos del desarrollo hasta daños neurológicos a largo plazo. Solo cuando los estudios demostraron claramente las conexiones, se empezó a prohibir los materiales que contenían plomo. Pero para muchos niños de la generación X, este descubrimiento llegó demasiado tarde. La exposición ya se había convertido en parte de su crecimiento. Acoso físico.
Cuando la violencia parecía normal. Para muchos niños de la generación X, el acoso físico formaba parte de la rutina escolar. Los empujones, los golpes y los conflictos abiertos a menudo se consideraban una inofensiva prueba de fuerza. Los adultos rara vez lo veían como un problema grave, sino como una parte normal del proceso de maduración. Las víctimas a menudo se quedaban solas con sus experiencias. Apenas había apoyo o intervenciones claras, ya que las consecuencias psicológicas a largo plazo de la violencia física aún eran poco comprendidas. Mostrar fuerza se consideraba más importante que hablar sobre el miedo o el dolor. Solo años después cambió la perspectiva sobre el acoso. Lo que entonces se toleraba, hoy se reconoce como un grave peligro para la salud mental. Sin embargo, para la generación X, esta normalización de la violencia dejó huellas profundas, a menudo invisibles. Falta de seguridad infantil. Peligros en el propio hogar. Para los niños de la generación X, el propio hogar no siempre era un lugar seguro. Los enchufes eran de acceso abierto, los bordes afilados estaban desprotegidos y los productos de limpieza a menudo estaban al alcance de las manos pequeñas. La seguridad infantil no era una parte integral de la vida familiar, sino más bien la excepción. Escaleras sin vallas de protección, armarios sin asegurar y la falta de medidas de seguridad provocaban accidentes regularmente. Muchos peligros solo se reconocían después de que algo hubiera ocurrido. La seguridad surgía de la experiencia, no de la prevención. Con el creciente conocimiento, cambiaron los estándares y las expectativas. Hoy, la seguridad infantil es algo obvio, pero para la generación X, los riesgos domésticos formaban parte de la vida cotidiana, silenciosos, comunes y a menudo subestimados. La generación X creció en un mundo donde la libertad era algo natural y la seguridad a menudo parecía secundaria. Muchos de los peligros que entonces formaban parte de la vida cotidiana hoy parecen inimaginables. Y sin embargo, fueron precisamente estas experiencias las que forjaron una generación que aprendió a evaluar riesgos, a asumir responsabilidades y a vivir con la incertidumbre. Lo que antes se consideraba normal, más tarde se reconoció como peligroso. Las leyes cambiaron, se introdujeron estándares, y la protección de los niños pasó a ser el centro de atención. Esta evolución muestra no solo cuánto ha cambiado la sociedad, sino también el precio que pagaron las generaciones anteriores por ello. Las historias de la generación X nos recuerdan que el progreso a menudo surge de la experiencia, de errores, de riesgos y de momentos que solo se entienden realmente en retrospectiva. Quizás ahí reside precisamente la fuerza silenciosa de esta generación, en una infancia que fue peligrosa, pero que permanece inolvidable.